Muy polarizada la elección. ¿Qué es lo que se juega de cara al 22 de octubre? Bueno, en principio lo que te decía Cristina, o lo que nos contaba Cristina, se plebiscita un proyecto económico que concentra la riqueza, que endeuda a la Argentina y que además tiene comprometido un ajuste muy fuerte para después del 22 de octubre. Entonces es muy raro lo que ocurre en la Argentina porque te avisan a través del diario La Nación que terminadas las elecciones te van a aumentar la luz, el gas, el transporte, que van a ir por una reforma laboral para flexibilizar el trabajo y que encima van a hacer un ajuste importante sobre las jubilaciones. Entonces la verdad es que llama la atención llama la atención el blindaje mediático que este gobierno tiene, esencialmente porque las propuestas que está proponiendo para la Argentina son de corte recesivo y van a terminar por profundizar todos los males que hemos visto los últimos meses, ¿no? Básicamente el desempleo y la desocupación y la pérdida de poder adquisitivo del salario. Sergio Brevalla, ¿y cómo hacen ustedes, por ejemplo, desde una país para salir frente a esta polarización que hay entre el gobierno y el kirchnerismo, Unidad Ciudadana o aquí en la ciudad de Buenos Aires? Bueno, vos sabés que estamos planteando el tema económico como eje central, ¿no? Pero con medidas concretas, van desde pymes, ganancias, todo lo que se trató y todavía lo que no se trató y se propuso. En la ciudad temas por el estilo, que van desde expensas, por ejemplo, tenemos una carga tremenda en el consorcista que vive en la ciudad de Buenos Aires, en lo que paga por mes, se han disparado los precios también ahí. Esa es nuestra agenda y nosotros creemos fundamentalmente que se juega el próximo Congreso. Vos preguntabas antes, ¿qué se juega? Se juega el próximo Congreso y se juega la legislatura. Se juega la hegemonía. Y ya aprendimos lo malo que era tener una escribanía en los congresos anteriores a manos de un gobierno. Este tampoco la tiene que obtener y me parece, o no debería obtenerla, me parece que la gente debería mirar eso, no darle el control absoluto o la posibilidad de construir un control absoluto al PRO y en cambio votar un Congreso que casualmente le permita introducir este tipo de leyes o frenar la reforma laboral, por ejemplo. ¿Cómo caen temas? Recién estábamos hablando, por ejemplo, del tema Santiago Maldonado, 65 días de la desaparición, y donde el gobierno hace trascender a través de sus medios amigos que no es un tema electoral porque no le incide electoralmente, entonces no se preocupa. Se acaba de sacar este durísimo documento del Comité por la Desaparición Forzosa de Personas de la ONU, reclamándole lo que está reclamando parte de la sociedad. Yo creo que este gobierno tiene cierta justificación para mentir. A mí me llama mucho la atención porque los medios masivos de comunicación no solamente toleran la mentira del gobierno, sino que incluso hasta la justifican. Y la estrategia electoral consiste en dividir al peronismo, cooptar una parte de ese peronismo para garantizar la gobernabilidad en el marco del Parlamento, desbaratar a la CGT también para evitar, digamos, la movilización frente al ajuste y esencialmente hablarle a una minoría. Ellos no le hablan al conjunto de la población. Vos cuando conducís el Estado tenés la responsabilidad de velar por el interés general. Ellos no le hablan al interés general, no le hablan al conjunto de la población, le hablan solamente a una minoría, digamos, que tienen galvanizada a partir de un discurso que inocula el revanchismo de clase, un discurso que profundiza la grieta y que instala falsos elementos antagónicos. Leo, ¿y cómo hacen para que los vote una minoría, una primera minoría por lo menos? Ellos laburaron mucho la subjetividad de la gente, están todo el tiempo, mirá, es muy raro lo que está ocurriendo en la Argentina, porque lo que te decía recién, anuncian que van a hacer un ajuste más violento del que hicieron hasta acá y pareciera que eso no impacta. ¿Por qué pareciera que no impacta? Entre otras cosas porque hay todo un sistema de comunicación paraoficial que inocula todo el tiempo malas noticias, revanchismo de clase y hasta una lógica fatalista. Ellos te dicen, mira, esto es lo que hay que hacer porque es la única manera de evitar que seamos Venezuela, es hacer un ajuste de esta naturaleza. A buena parte de la población, los que estamos relativamente informados o los que tenemos una sensibilidad que excede nuestra condición personal, nos preocupa que haya un sector de la sociedad que siendo víctima del ajuste justifique a los ajustadores. Pero lo cierto es que el laburo sobre la subjetividad, más el miedo que le inoculan a la sociedad, más todo el dispositivo mediático tratando de instalar ejes, por ejemplo, se ha instalado el eje de la violencia política en la Argentina y la verdad que yo creo que más allá de episodios aislados no es un eje que explique cómo se ordena el sistema político. Acá la discusión política en la Argentina se ordena en función de un paradigma económico. Ellos gobiernan para concentrar la riqueza, nosotros estamos todo el tiempo tratando de distribuir la riqueza y de plantear intereses generales, intereses políticos que trabajen sobre la lógica de una sociedad más justa. A ver, Sergio. Primero yo creo que la garantía primaria que ha tenido el PRO para poder acceder a un número importante es la candidatura de Cristina. Han funcionado como dos caras de la moneda los últimos años. Cuando Macri hizo un mal gobierno, el primer gobierno de la ciudad, logró ganar porque Cristina lo había elegido de enemigo. Esto fue permanente. Y ahora al revés, se garantizan
garantizan que Cristina reúna y tape al peronismo para crecer y reúna la mayor cantidad de votos con esa vieja lógica de expresidentes que no sé por qué en la Argentina se vuelven a presentar diciendo somos los que más tenemos y nadie más progresa. Y por otro lado, el pasado, que representa a Cristina para mucha gente, que también se concentró en la economía, porque la pobreza no la creó Macri, el 26% de la pobreza viene de Cristina. Los bancos nunca ganaron como ganaron con Cristina. Esta es la realidad que ve el tipo común y entonces cuando ve ese enfrentamiento entra lamentablemente en una polarización que no le va a servir. Y esto es lo que nosotros estamos planteando, no le sirve este juego. Este juego no le arregla los problemas a la Argentina. Y Maldonado, que vos preguntabas antes, entra lamentablemente también en un planteo parecido desde el gobierno, ¿no? Que lo trata de meter en un problema político cuando claramente ha habido un problema de gestión, ha desaparecido y la Gendarmería es responsable de eso. No, yo la veo distinta. O sea, yo creo que si Macri avanzó lo que avanzó en desmantelar el Estado... En realidad lo que dice Abrevaya lo piensa mucha gente, que se retroalimentaron en estos últimos años mucho Cristina y Macri, Macri y Cristina. Bueno, es que expresan dos modelos de país antagónicos, esencialmente porque la construcción de Massa lo que hizo fue garantizarle al gobierno el número necesario para pagarle a los buitres, para bancar el presupuesto. Lo acompañó a Davos, ¿no? Respaldando el plan económico. Entonces, obviamente, digamos, a ver, es muy raro lo que ocurre acá, porque que desde el espacio político de Massa nos vengan a acusar a nosotros que le hacemos el juego al gobierno cuando fueron ellos los que le prestaron los diputados y los senadores para votar el paquete de ajuste, y cuando fueron ellos los que salieron a respaldar internacionalmente un programa económico que de entrada sabíamos que iba a provocar estas consecuencias sociales, llama la atención. Cristina tiene una peculiaridad, que es la dirigente política en la Argentina, que ocupa la centralidad y que polariza en términos ideológicos con este gobierno. El resto de los dirigentes políticos de la Argentina lo único que buscan es agarrar parte de las migajas que se le cae al PRO. Nosotros lo que buscamos es construir consenso social para construir una Argentina distinta, sin ajuste, sin endeudamiento, sin entrega, con inclusión social, que recupere la pyme, que recupere la producción y que recupere el consumo. Lo hubiesen hecho cuando eran gobierno porque la inclusión quedó en el 26% de la pobreza, que Massa es la fue parte de ese gobierno. Pero además... acompañar al principio al gobierno tenía que ver con que encontraban una Argentina en un problema serio. Esta era la situación en la que nosotros dijimos, bueno, hay una cantidad de leyes que los vamos a ayudar en el primer tramo porque la gente tiende a creer además que esto tiene que ser así, que el primer tramo de un gobierno no se lo tenés que complicar. Por supuesto, le pusimos sí una cantidad de condiciones y algunas leyes, como haber empujado la de ganancias, tuvo que ver con nosotros. Tampoco fuimos los únicos que creyeron esto. Una buena parte del peronismo creyó lo mismo. ¿Por qué? Porque le pareció que había que armar ese primer año de una manera estable. Ahora, para adelante me parece que no sirve este tipo de polarizaciones. Les decía además también que Cristina repite lo mismo que Menem hace unos años, que reunía el 25% del 2003 para ser elegido presidente, ganaba, pero si se le juntaba toda la Argentina, que casi lo hace con Kirchner, terminaba con una derrota estrepitosa. Todos sabemos que es así. Sin embargo, Cristina está presentada porque le garantiza a Macri el cuco. Y el cuco funciona también en la Ciudad de Buenos Aires. El votante de la Ciudad de Buenos Aires está mirando a Cristina en la provincia y por eso la vota acá arriba. Sergio, 200 años de historia hablan de polarización en la Argentina, desde unitarios federales, desde Saavedra y Moreno. Es atinado electoralmente, por lo menos hablando, plantear que hay otra ruta en el medio cuando la polarización es la que paga, entre comillas, electoralmente. Sí, lo quiere decir que nos haya ido bien con las polarizaciones, ¿no? Yo creo que tenemos que salir... Es lo que hay, digamos. No, bueno, hay que madurarlo. Es cierto que ha habido muchas polarizaciones en la Argentina, pero hay que madurar. Yo creo que la última elección tuvo una parte de madurez. Es decir, el 20%... A usted no le fue bien. A usted no le fue bien. No, pero sacó... Me refiero a la última elección, la presidencial. Ah, la presidencial. Yo pensé que decía... El 20% de Massa es un número muy fuerte. Y Macri arranca con 24. Hay que acordarse, en la interna de Cambiemos saca 24. Es decir, la Argentina estaba mirando para dónde iba. Yo creo que es muy importante una Argentina madura con otras opciones, que no es Avenida del Medio, es otra opción. A Cristina la pone en el lugar que está ocupando hoy la gente. Cuando la vota, mayoritariamente. O sea, es muy loco que los que sacan menos votos que Cristina digan que la que le sirve para hacer el juego al gobierno es Cristina. En todo caso, lo que ocurre es que en la discusión política Cristina toma una centralidad porque polariza en términos ideológicos con el corazón del modelo. Y el corazón del modelo, que es lo que nosotros impugnamos, es básicamente un proceso de transferencia de ingreso y de desproductividad de la Argentina. Estos tipos están trabajando para generar un modelo económico donde se pueda hacer mucho dinero sin crear trabajo. ¿Y cuál fue lo el que de nosotros, Cristina? un modelo completamente distinto, un neodesarrollismo. Donde concentraron los supermercados, los bancos, es un todo modelo económico que trabajó en generar demanda agregada, que trató todo el tiempo de industrializar la Argentina, que sacó a millones de argentinos de la pobreza, que quedaron cosas pendientes, seguro que quedaron cosas pendientes, pero este gobierno lo que hizo fue
cambiar radicalmente la matriz. No vino a resolver los problemas que quedaron pendientes, vino a empeorar los problemas que existían y a generar problemas nuevos. El desempleo no estaba en la agenda política, por ejemplo, de la discusión del 2015. Vos fijate cómo fue la discusión de los candidatos a presidente y el desempleo no estaba. Acá el problema que teníamos era ganancia. Ahora no tenés el problema de ganancia, ahora tenés el problema de los despidos, la pérdida de horas de trabajo, la pérdida de horas extras. A ver. O sea, Yo no creo que